A ver, muy bien, hermanos. Eh, Estamos aquí, hermanos, estamos en el día domingo. Hoy es domingo 4 de agosto, hermanos. Domingo 4 de agosto, el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? ¿No? Nos preguntamos qué tradiciones humanas hay en este mundo, ¿no? Y también veamos qué mandamientos existen, ¿no? De Dios, bueno, a través de su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver ese encuentro, ¿no? Diríamos, ¿no? Es como un partido de fútbol, hay dos equipos, ¿no? Juega tal equipo contra tal equipo, ¿no? Entonces, y vamos a ver, ¿no? Esa, mm, ese encuentro, ¿no? Entre tradiciones humanas y mandamientos de Dios, que en sí son opuestos, completamente opuestos, ¿no? En su generalidad, diremos, ¿no? Porque tal vez pueda haber algunas tradiciones que no estén contradiciendo los mandamientos de Dios. Pero una tradición humana, hermanos, a ver, me gustaría más bien que ustedes comenten, hermanos. A ver, hermanos, hermanas, si alguna pregunta también puede haber. Hermano Justo, buenos Sí, días. hermano. Buen día, hermano Celso. ¿Será porque tradiciones humanas somos más familiarizados, más reales, como es digamos, diario de vivir? Por eso nos ocupamos de las tradiciones humanas. Pero los mandamientos de Dios que son espirituales, tal vez no somos tan familiarizados, por eso será el contraste, hermano. Pero como adventista del séptimo día, debemos darle mayor conocimiento, mayor familiaridad en los mandamientos de Dios, en la Biblia, palabras de Dios. Entonces nos vamos a olvidar de las tradiciones, hermano. Dejaremos al costado estas tradiciones y ocuparnos más a las cosas de Dios, los cuales nos ayuda para hoy y para mañana también. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien. Sí, pues, hermanos, pensemos acerca de estas tradiciones humanas y también acerca de los mandamientos de Dios. Creo que, hermanos, algunos de repente hemos nacido en este mundo y hemos empezado a vivir en base a tradiciones humanas, ¿no? Porque no conocíamos la Biblia, la palabra de Dios, y mucha gente en este mundo, ¿no? Que no conocen, ¿no? Ni sabe de la existencia de Jesús, ni que existe una Biblia, hermanos, en este mundo. Hay miles de personas o millones de repente, ¿no? Que no tienen ni idea acerca del cristianismo, ¿no? Y pues así uno nace pues en medio de tradiciones. Y bueno, y otros de repente han nacido en medio de una familia cristiana donde sí se conocían, ¿no? Los mandamientos de Dios, pero aún siendo cristianos también de repente, siendo cristianos, uno ha nacido en medio de esas tradiciones cristianas, diríamos, no diría que tradiciones humanas, no, pero que se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Y uno ha nacido así y entonces ha empezado a vivir. Y cuando uno ha empezado a ver la Biblia, entonces encuentra que las tradiciones humanas no siempre son iguales que los mandamientos de Dios, son opuestos a veces. Y justamente vamos a estudiar en este día realmente de esa oposición que hay entre las tradiciones humanas y los mandamientos de Dios. No sé, cada uno tenemos nuestros orígenes, hemos nacido de repente en un hogar cristiano, de repente un hogar, bueno, eh, aunque sea cristiano, pero con tradiciones, hemos vivido así, otros de repente ni idea tenemos, ¿no? En medio de qué hemos nacido, en medio de un mundo, un pueblo, donde
se vive, ¿no? De acuerdo a las costumbres humanas, nada más, pues, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta pueden tener, hermanos, o comentarios? Siéntanse libres de prender su micro y participar y preguntar también, hermanos. El asunto es, personalmente yo quiero entender esta lección que entre en mi mente y corazón, ¿no? Que las enseñanzas del Señor. Ese es el propósito. De ahí las preguntas que vengan es para reflexionar y pues aclarar nuestros pensamientos, ¿no? Bien, hermanos, entonces entramos a lo que dice la lección de escuela sabática. Dice ahí, hermanos, que leamos el libro de Marcos, Marcos, el capítulo 7, el versículo 1 al 13. Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Pues la pregunta que hay que contestar dice, ¿qué verdades relevantes son presentadas aquí? Vamos a ver entonces estas verdades, ¿no? Relevantes, importantes, ¿no? Verdades importantes que se presentan en estos textos bíblicos. Vamos a leer, hermanos. También pueden ver, hermanos, vuestra Biblia, la versión que tengan para aclarar este asunto, hermanos, ¿no? De tradiciones y mandamientos de Dios, ¿no? Eh, bueno, aquí tengo esta versión, los voy a leer, hermanos, Marcos 7, desde el 1, dice así. Hermanos, dice aquí, los fariseos y algunos de los escribas, hermanos, los fariseos y algunos de los escribas, es decir, los líderes no judíos, ¿no? En la religión judía, ¿no? O el pueblo de Dios de ese tiempo, ¿no? Estos fariseos y algunos escribas dice que habían venido de Jerusalén, hermanos. Desde Jerusalén vinieron seguramente hasta donde estaba el Señor Jesús, ¿no? En este instante no sé en qué parte estaba el Señor, no sé si está en Capernaum, en Nazaret, pero estaba por el mar de Galilea, por las orillas del mar de Galilea. Y desde Jerusalén, no sé cuántos kilómetros todavía hay, ¿no? Para que llegue donde estaba Jesús. Y ahí de Jerusalén, hermanos, vinieron pues los fariseos y algunos escribas. ¿Y a qué vinieron, hermanos? Dice ahí, habían venido a Jerusalén, se reunieron alrededor del Señor Jesucristo, alrededor de él. O sea, ellos también, como la gente se juntaba para escuchar al Señor Jesús, pero ¿a qué vinieron pues estos fariseos y escribas ahí, ¿no? Delante del Señor Jesucristo. Entonces, miren, hermanos, lo que dice aquí el 2. Y vieron que algunos de sus discípulos, hermanos, o sea, ¿a qué cosa habían venido? A mirar, hermanos. Entonces ellos habían venido a en otras palabras, a criticar, a juzgar. Es como que nosotros iríamos a la iglesia. ¿A qué cosa? No a escuchar la palabra, sino a ver, a criticar a los hermanos, a ver quién ha venido así o así. Bueno, entonces, así, los fariseos y los escribas habían venido a mirar. Vieron pues que los discípulos del Señor Jesús, dice, ven que estaban comiendo, hermanos, el pan con manos inmundas. Es decir, sin lavarse las manos estaban comiendo el pan. Eso es lo que están viendo ellos, ¿no? Entonces están viniendo, ¿no? A atacar al Señor Jesucristo. Han venido a eso, ¿no? No han venido a otra cosa, ¿no? Dice aquí aclara, hermanos, porque los fariseos, dice, y todos los judíos no comen, dice, a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así, hermanos, la tradición de los ancianos, dice. O sea, ahí empieza aquí a hablar, hermanos, acerca de la tradición. Aquí está, hermanos. La tradición, hermanos. Voy a marcar con otro color esto, ¿no? Ahí. Así que, hermanos, la tradición de los líderes, ¿no? De la iglesia de ese tiempo, o sea, del pueblo de Dios judío. Entonces, los ancianos, aparte de la Biblia, el Antiguo Testamento que había en ese entonces, que Dios había dado al pueblo judío, no había encargado, ellos le habían añadido, pues, no esa tradición, o sea, esos pensamientos de los ancianos,
del pueblo de Dios. Y esa tradición decía pues que tenían que lavarse las manos, había un rito, ¿no? Que tenían que hacer así. Pero ahora yo hago la pregunta, hermanos, ¿es malo lavarse las manos para comer? Hemos pasado el COVID, hermanos, y ahí se ha recalcado que hay que lavarse las manos, porque de ahí justamente surgen las enfermedades, porque la mano está contaminada con muchos virus y todo ello, ¿no es cierto? Pero había que lavarse, pues, hermanos. Y eso por salud, hermanos, para que uno no se enferme, pues, hay que hacer eso, no está malo, pues eso, hermanos, ¿no? Pero en este caso, hermanos, ¿de qué se está tratando aquí esta tradición de los ancianos de lavarse las manos, lavar los objetos que se tienen así? Esta tradición de los ancianos, hermanos, no está hablando de higiene, sino está hablando de así como los mandamientos de Dios, pues como los 10 mandamientos. Que si uno no hace eso, ya está pecando, ya es inmundo, y lo condenan, pues lo condenan. Así vamos a leer, hermanos, aquí. Ese era el problema, hermanos. Ese es el problema, ¿no? El 4 dice, hermanos, y cuando vuelven, dice, de la plaza, o sea, los judíos, ¿no? Cuando vuelven de la plaza, no comen, hermanos, a menos que se laven, ¿no? Y hay muchas otras cosas, hermanos, que han recibido, pues, para observarlas, como el lavamiento de los vasos, lavamiento de los cántaros, lavamiento de las vasijas de cobre y hasta de los lechos, dicen otras versiones. Entonces, hermanos, los fariseos y los escribas, ahí es donde le preguntan pues al Señor Jesucristo, o sea, como quien le acusa, ¿no? O sea, como quien le quiere hacer caer, ¿no? Que Jesús está en pecado, ¿no? Que realmente no observa las leyes rituales, no, o sea, eh, bueno, en este caso de los ancianos, ¿no? Que hayan puesto, no lo que ha puesto Dios. Entonces, ¿qué le preguntan, hermanos? Dice aquí, ¿por qué le dicen a Jesús, por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí está, hermanos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, al pensamiento, a los mandatos que los ancianos han puesto, pues en el pueblo de Dios. No lo que dice Dios, sino lo que los ancianos son. Pues es como decir en nuestra iglesia que la junta de iglesia, o bueno, en este caso los pastores o ancianos de la iglesia, que también tenemos ancianos en la iglesia, acuerdan y dicen pues cosas, ¿no? Según lo que les parece, no lo que dice Dios, la Biblia, sino lo que ellos piensan, ¿no? Que eso puede ser conveniente. Entonces, eso se llama tradición, pues, ¿no? Que está fuera de lo que dice la Biblia. Entonces le dice, ¿por qué tú no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Dice, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿no? Les contesta ahí, hermanos. Miren, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, les dice, ¿no? Miren el Señor Jesucristo, qué interesante, ¿no? Que el Señor les encara y les dice de frente que ellos son unos hipócritas. ¿Qué significa, hermanos, hipócritas? Yo no sé si alguien puede ver el diccionario, no se escribas, que ya Isaías había profetizado de ellos, que ellos son unos hipócritas, hipócritas, hermanos. ¿Qué cosa es eso, hipócrita? Así les ha dicho en su propia cara, hermanos. Ustedes son hipócritas. Isaías ya lo dijo eso, que ustedes son hipócritas. Como está escrito, a ver, ¿qué dice Isaías? Dice, este pueblo, ¿no? Y también apliquemos a nosotros, hermanos, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Alguien pudiera explicar esto, hermanos? ¿Alguien? A ver, prenda su micro y explique. ¿Cómo es esto, hermanos? Mire, dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo es Bueno, eso, hermano? justo
Por favor, hermano, explique a ver esto, a ver en Bueno, la primero práctica, ¿cómo es eso? referente a los hipócritas, es Ah, justamente esto, es gente falsa que solamente eh, habla desde los labios hacia afuera. O sea, lo que dicen sus labios no tiene nada que ver con lo que hay en su corazón. amén, amén, hermanos. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, ¿no? Vamos a poner ejemplos de repente. Yo me estoy poniendo a pensar, ¿no? En un esposo, digamos, ¿no? Que con palabras románticas, ¿no? Palabras bonitas le hablan, ¿no? A su esposa, ¿no? Y que le quiere, que le ama, le compra su peluche, le trae su chocolate, su ramo de flores y todo, ¿no? Le acaricia, ¿no? Y tantas cosas a su esposa. Pero en el fondo, en el corazón, hermanos, él está caminando con otras mujeres, está en adulterio con otras mujeres. Así. Entonces, ahí, hermanos, me parece que ese es un ejemplo que con los labios puede estar diciendo cosas bonitas a su esposa, pero en el fondo su corazón no está con su esposa, sino está con otras mujeres. Más o menos entiendo así, hermanos, que a Dios le decimos palabras bonitas, le llevamos ofrenda, no sé qué cosas, vamos a la iglesia el sábado, pero después, hermanos, pero es solamente apariencia, pero en el fondo, los mandamientos de Dios, ni caso que lo hacemos, pues, hermanos, solamente de boca. Y eso es lo que está diciendo que el profeta Isaías ya dijo con anticipación de que este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, muy lejos de mí. ¿No? Qué desagradable, hermanos, ¿no? Es, me imagino, ¿no? O será que no suceda eso, ¿no? Que alguien que te diga que te quiere y todo, pero en el fondo te va a apuñalar, pues, hermanos, ¿no? Detrás de ti va a hablar, está hablando mal, pero cuando está contigo, maravillas te dice de ti, pero detrás de ti habla de todo, cosas negativas de ti, ¿no? A los demás. Entonces, eso, ¿no, hermanos? Hipócritas, dice, y ahí Isaías les había dicho que usted, este pueblo, con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y continúa, hermanos, ¿no? Dice, mas en vano me rinden culto, hermanos. A ver, hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? Nos está diciendo aquí, en vano me rinden culto. Así les dice, ¿no? Lo que estaba pasando con los escribas y los fariseos que dirigían al pueblo de Dios, y ahí está la sinagoga, ahí ellos enseñaban y hacían todo su culto, como nosotros también hacemos nuestro culto los sábados, ¿no? Es como que si a nosotros nos dijera, ustedes en vano me están haciendo este culto, en vano me rinden culto, pero reclamamos, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos dice que estamos ahí en vano rindiéndote culto, alabándote a Dios? Porque dice aquí, hermanos, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Es que ustedes están enseñando como doctrina lo que los hombres piensan o dicen, o sea, las tradiciones, ¿no? O sea, miren, hermanos, ahí es importante eso. Por eso creo que nosotros sí nos ceñimos a lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? Un escrito está. Porque a veces alguien pone una idea de repente su pensamiento, cosas, ¿no? Y, y no se está enseñando lo que dice Dios, pues, sino lo que piensan las personas, ¿no? A ver si alguien puede poner un ejemplo de todo eso, ¿no? Y aún dice, hermanos, dejando el mandamiento de Dios, ahí está, hermanos, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Os aferráis a la tradición de los hombres. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento, pues hermanos, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí, por ejemplo, mm,
el joven rico en la Biblia, escucha, hay un, no, la historia de este joven rico que quería tener la vida eterna. Y se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué cosa tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Dice. Le empieza a explicar los mandamientos, que no debe matar, que no debe mentir, que no debe robar, codiciar, que honra a su papá, bueno, los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, este joven dice, no, pero yo guardo desde mi juventud estos mandamientos. Y el Señor Jesús, bueno, le mira con mucho cariño y amor, ¿no? Aparentemente, pues él está practicando eso. Pero ¿qué me falta, Señor? Le dice, para tener la vida. ¿Qué más me falta? Entonces el Señor le dijo, no, mira, joven, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Ahí es donde él fue confrontado, ¿no? Respecto a quien amaba, ¿no? ¿Qué Dios tenía este joven? Y su Dios, hermanos, de ese joven era la plata. No adoraba más a Dios, sino a la plata, a su riqueza. Por eso él se puso muy triste y como amaba más al dinero, se fue. No, no aceptó eso. Se fue, se alejó del Señor. No estaba dispuesto, o sea, tenía otro Dios, pues que era el primer mandamiento. Este joven rico no obedecía. Y él decía que estaba obedeciendo los mandamientos. Nos puede estar sucediendo a nosotros también algo similar. El mandamiento de Dios, hermanos, el segundo mandamiento dice, por ejemplo, no te harás imágenes ni esculturas, ¿no? Que están arriba en el cielo, o de las cosas que en el cielo, en la tierra, en las aguas, no debajo de las aguas. No, no, no hagas una imagen, escultura, eso, y no te inclines a ellas, no las honres, o sea, no las reverencies, ¿no? Porque dice, Dios es celoso. ¿Cómo es eso de celoso, hermanos? Dice, ¿no? Y dice, a los que, dice, eh, Dios castiga, ¿no? A los que hacen esas cosas, ¿no? Adorando imágenes, ¿no? Dice, hasta la tercera y cuarta generación castiga a Dios, así dice la Biblia, ¿no? El mandamiento de Dios. Pero hace misericordia, pues, a millares de generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ese es el mandamiento de Dios. Pero entra dentro de la iglesia la tradición de qué. Ahí estamos viendo las procesiones, los santos para acá, Virgen para acá, imágenes por acá, niños Jesús por acá, de oro, de plata, de todo, ¿no? Ahí está. Esa es una tradición, hermanos, y contra de los mandamientos de Dios. Pero eso dentro de la iglesia ha entrado y se practica eso. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes son hipócritas, ¿no? Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, porque están guardando sus tradiciones en vez de guardar mis mandamientos. Hipócritas, dice así, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren. Y después el tercer mandamiento, pues ahí vemos de que dice, ¿no? De que no hay que levantar el nombre de Dios, pues, ¿no? En vano o en falso, porque Dios no dará por inocente, pues, al que tomare su nombre en vano. Pero de acuerdo a las tradiciones o las personas, las costumbres, uno de repente, ¿no? Hace, en sus dedos creo que doblan así y empiezan a jurar o a mentir, ¿no? Pero como han hecho una señal, algo así, ¿no? Pues, o sea, ya una tradición, es como que eso no vale, más o menos así. O sea, la gente se imagina cosas para invalidar los mandamientos de Dios, ¿no? Y esos pensamientos humanos, no, tradiciones lo practican. El cuarto que dice, acuérdate del día sábado para santificar ese mandamiento que Dios lo ha dado en la creación. No. Pero ¿quién entra dentro de la iglesia, hermanos? De la iglesia cristiana. Una tradición
que es el hipócritas, dicen, ¿no? Ustedes no obedecen mi mandamiento, sino vuestra tradición. ¿Por qué tradición, hermanos? Porque el rey Constantino metió dentro de la iglesia cristiana, lo romanizó, pues la iglesia cristiana, lo paganizó, hermanos. Y el domingo como adoración, Día del Sol, en todas las culturas desde la antigüedad había eso. Eso lo han metido pues dentro de la iglesia tradición. Y la gente guarda pues el domingo esa tradición y no guarda el sábado, pues hermanos, como dice el mandamiento. Y así sucesivamente, hermanos. Y vamos a ver aquí que también habla del quinto mandamiento. Voy a leer aquí la Biblia, hermanos. Entonces aquí, hermanos, dice, no, el hipócrita, ¿qué hace? ¿No? Si somos hipócritas, entonces dejamos el mandamiento de Dios y nos aferramos a la tradición de los hombres, a lo que dicen de repente un pastor, un hermano, no sé, ¿no? Pero no lo que dice la Biblia, ¿no? Y lo invalidamos así el mandamiento de Dios. Entonces ahí viene, no cae ese nombre, ¿no? De hipócrita. El que está haciendo eso es un ídolo, pues, ¿no? O practicando así eh, las tradiciones, ¿no? En vez de los mandamientos. El 9 dice, hermanos, también les decía, ¿no? Miren, el Señor Jesús les dice, astutamente, astutamente, recuerden que el diablo es astuto, ¿no? Astuto para engañar. La astucia deberíamos usar para predicar, ¿no? Para convencer a la gente. Pero el diablo, la astucia lo utiliza, ¿no? Para engañar. Y justamente aquí les dice el Señor Jesús. También les decía, astutamente violáis, o sea, romper, violar, ¿no? Romper el mandamiento de Dios, ¿no? Astutamente, dice ahí, ¿no? Rompen el mandamiento de Dios, ¿no? Para guardar vuestra tradición, o sea, con astucia. Imagínense, hermanos, o sea, uno astutamente hace eso. ¿Y por qué les está diciendo así, hermanos? Porque aquí aclara, hermanos. Porque Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Claro, inspirado por Dios, ¿no? Ahí está el quinto mandamiento, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y aún más hay, ¿no? Escrito ahí, aparte de lo que dice el quinto mandamiento, que vas a tener más años de vida, se va a alargar tu vida. Y también dice, hermanos, en otra parte, y Moisés escribe eso, dice, el que hable mal de su padre o su madre, o sea, maldiga a su papá o a su mamá, así dice la Biblia, que muera, dicen. Entonces, esa persona que maldice a su papá, a su mamá, que muera, dice. Está el quinto mandamiento, ¿no, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es eso de astutamente ellos? ¿No? ¿Qué dice aquí? Lo cambian ese mandamiento, ¿no? Pero ¿cómo lo cambian ese mandamiento, hermanos? Los judíos, ¿no? Pero vosotros decís, mira, lo que decían los fariseos, los escribas, los judíos, decían ellos, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán. Simplemente decían eso, ¿no? A su papá, a su mamá, mira, papá, mamá, mira, mira, yo la plata que tengo, las cosas que te puedo beneficiar con una y otra cosa, o sea, cualquier cosa, papá, mamá, es corbán, le decían. O sea, ¿qué quiere decir? Es corbán. Es ofrenda a Dios, dice. Ya está ofrecido a Dios. Así que eso no lo puedo tocar para ayudar, porque ya está ofrecido a Dios todo. Así que el papá y la mamá se podían morir en la miseria, o sea, ya no, no, o sea, al decir es corbán, esa es una tradición, hermanos, que ellos se han inventado, solamente tienes que pronunciar esa palabra es corbán, ya entonces ya te libras de tu papá, de tu mamá, ya los puedes abandonar y no hay ningún problema, ya no tienes pecado, nada. Eso han inventado pues estos judíos, hermanos, y eso les está encarando el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice, hermanos? Ahí justamente aclara esto, ¿no? Al decir es corbán, ¿no? Dice, ya no le dejáis hacer nada
en favor de su padre o de su madre. O sea, solamente decir es corbán, entonces ya no podían hacer en favor de su padre o madre, nada, ¿no? Pero era pues una estrategia astuta que han inventado, hermanos, para no ayudar a papá, a honrar papá y mamá, como dice el mandamiento, invalidando así pues la palabra de Dios por vuestra tradición. Así lo invalidan pues el mandamiento de Dios por la tradición, hermanos, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas, dice, ¿no? Muchas cosas semejantes a estas. No vaya a ser que nuestro grupo, iglesia, hermanos, donde nos reunimos, que ahí estén las tradiciones, o sea, pensamientos humanos que están anulando el mandamiento de Dios, ¿no? Hay que pensar, por favor, participen, hermanos, indicando, ¿no? Que acá estamos haciendo mal tal cosa, o para que nos corrijamos. De repente ni cuenta nos damos. Y ahí está, hermanos, esa es la palabra de Dios y el comentario viene aquí, hermanos. El comentario dice aquí, hermanos, imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y al volver a casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. ¿Qué harías tú, hermano? A ver, tu niño te dice así, he aprendido que el Señor Jesús ha dicho que no hay que lavarse las manos, así puedo comer con manos sucias. Eso es lo que está enseñando, hermanos, la Biblia, lo que estamos estudiando. Hermanos, acá está aclarando. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene, hermanos. No se está refiriendo. No está hablando acá de la higiene, eso de lavarse las manos, que era tradición de los ancianos de ese tiempo. Sino ellos lo han metido, ¿no? Dentro de las doctrinas. Pues sí, y aquel que no se lava la mano, pues ya está condenado, ya está en pecado, ¿no? Ya pues lo podían castigar a esa persona, ¿no? O desechar a esa persona. Ese era el problema, lo pusieron así como una doctrina espiritual, así como los mandamientos, pues hermanos. Pero no está refiriendo pues a la higiene. Otra cosa es la higiene, claro que tenemos que lavarnos las manos, es muy normal eso, ¿no? Y ritualmente también eso sucedía, ¿no? Especialmente, ¿no? En el santuario terrenal, el sacerdote o los sacerdotes para hacer los servicios dentro del templo tenían que lavarse, pues no solamente las manos, todo el cuerpo, los pies, todo, ¿no? Limpios tenían que entrar, pues no al santuario. Entonces, pero aquí ya, hermanos, eso lo hicieron como que una tradición en el sentido de que exigía a toda persona que tenía que hacer eso, ¿no? Y si no lo hacía eso, ya estaba condenado, pues, ¿no? Eso es lo que los sacerdotes tenían que hacerlo dentro del santuario, ¿no? Eso lo llevaron a la aplicación para todas las personas, pero era eso para entrar en el templo, ¿no? Los sacerdotes, hacer los servicios. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas, pues, por la pureza ritual, ¿no? En el periodo intertestamentario, hermanos, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a sacerdotes. Eso era para los sacerdotes, ¿no? Está ahí, hermanos, Éxodo 30, 17 al 21, eso de que debían lavarse para los sacerdotes, ¿no? Y el Señor habló a Moisés diciendo, harás también una pila de bronce, o sea, diríamos una tina, digamos, no grande, ¿no? Dice una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, o sea, un lavatorio, ¿no? Y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, o sea, el altar de sacrificios que estaba en la puerta, y antes de entrar a la carpa, el más lugar santo y después santísimo, ahí estaba el laboratorio, antes del lugar santo. Y pondrás agua en ella. Y ahí, pues, hermanos, y dice, y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos, los sacerdotes, ¿no? Al entrar en la tienda de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Se lavarán, dice también,
las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones, por todas sus generaciones. Bueno, hermanos, aquí estas leyes rituales para los sacerdotes, entonces los ancianos lo extendieron, pues, ¿no? Para las personas pues, y lo generalizaron para muchas otras cosas, hermanos. Ni siquiera, claro, para ir al templo, hermanos, tenemos que bañarnos, limpiarnos, ¿no? Con nuestra mejor ropita y todo por el encuentro con el Señor. Pero esto lo habían aplicado para todo, para comer en la casa, sí, entonces, un rito. Y si no lo hacían, pues estaban pecando. Entonces, eso es lo que observa el Señor y hace ver muchas otras cosas que de esa manera practicaban ellos. Como hoy en día podemos de repente nosotros, hoy en día, ¿no? Utilizar algunos escritos para decir cosas, condenar a la gente, hermanos. Si tú comes tal cosa, ya estás condenado, ya estás en pecado, ya no vas a ser salvo. ¿Dónde dice en la palabra de Dios eso, hermanos? Justo el Señor dice, la comida entra por tu boca, a tu barriga, y después se va al baño, lo demás, en el desecho. Eso no te contamina, ¿no? Dice, claro, un alimento, ¿no? Que es correcto, ¿no? Ahora, si uno come una comida incorrecta, hermanos, eso no te va a hacer perder, ¿no? Te va a condenar, te perdiste ya, no, no, no. Te enfermarás es otra cosa, ¿no? Y por eso en la palabra de Dios te dice también qué cosa comer y qué no comer para tu salud. La salud, no lees de salud. Pero a veces hay personas que ya dirigen a la gente como que estás condenado porque estás comiendo tal cosa o no estás comiendo tal cosa. Entonces, eso es esos son tradiciones, pues, pensamientos humanos, hermanos, ¿no? Pensamientos, ¿dónde dicen la Biblia? Y de eso está hablando aquí, hermanos, ¿no? A veces no nos damos cuenta y a veces, sin darse cuenta, uno está haciendo eso, pues. De acuerdo con este concepto, hermanos, los líderes religiosos se quejan, pues, a Jesús de sus discípulos, ¿no? Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen, ¿no? En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes, ¿no? O sea, el Señor, en su respuesta a estos fariseos escribas, ¿no? Bueno, es como también eh, bueno, aquí nos dice que está compuesta la respuesta en dos partes. Primero, citan las palabras de fuerte reprensión dirigidas por el profeta Isaías, pues hermanos, a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él, como dice Isaías 29:13, hermanos. O sea, de labios se dicen muchas maravillas, cosas, pero en el corazón está lejos, pues el corazón de Dios. Así eran los fariseos y los escribas. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo, está hablando de todo el pueblo, hermanos, ¿ah? Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria solo aprendí. Hoy en día también enseñan pues así, ¿no? De sus líderes a los niños judíos, todas esas cosas que aprendan de memoria, esas tradiciones, ¿no, hermanos? Entonces hay que cuidarse de todo esto, ¿no, hermanos? La cita de Isaías, hermanos, es seguida por la condenación, pues, de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos, hermanos. Esto hay que considerar, hermanos, que las tradiciones humanas están ocupando, hermanos, que el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte, hermanos, de la respuesta del Señor Jesús a los fariseos, dice aquí, en la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena pues a honrar a los progenitores, a los padres, como dice el mandamiento,
Éxodo 20:12, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento que está entre los 10 mandamientos. A eso se está refiriendo el Señor y eso les hace ver que estaban ellos transgrediendo, ¿no? Por sus tradiciones, ¿no? Y es decir, hermanos, cuidar, pues, ¿no? De los papás, de papá y mamá, cuidar de ellos cuando son ancianos, ¿no, hermanos? Y contrasta, hermanos, esto pues con una tradición religiosa de acuerdo con la cual no podía dar algo, o no, como dice, religioso, de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, o sea, una ofrenda, ¿no? Corbán, decían eso, ¿no? Y seguir usándolo para uno mismo. O sea, cuando tú decías, en ahí los judíos dicen corbán, claro, eso dice, está consagrado a Dios, entonces tú lo usas para ti mismo, pero dice aquí, de negar su uso para sus padres ancianos necesitados. Pero como que ya se libran de la responsabilidad de sus padres ancianos necesitados. Eso es hipocresía, pues, hermanos. Entonces, esas cosas tal vez estamos haciendo, hermanos, hay que reflexionar, hay que pensar, hermanos, cómo estamos, o estamos realmente obedeciendo los mandamientos de Dios, o con nuestra filosofía o tradición estamos invalidando esos mandamientos. Por ejemplo, a ver, digamos, no, a ver, me imagino, dice la palabra del Señor que el sábado empieza en la entrada del sol del día viernes, más o menos a las 6 de la tarde acá donde yo estoy, así entrada del sol, y termina el sábado, un día santo, que es el mandamiento, dice, a la entrada del sol, ahí está terminando el sol. Y ese día está dedicado para Dios, ¿no? Es el día de Dios. Y Él nos santifica en ese día y nos bendice también. Pero sin embargo, por tradición, de repente alguien ha dicho, pues, o ha visto, no sé, o alguien le ha dicho, solamente el culto va. Y en la tarde ya no va a la iglesia, no se reúne, ya hace sus trabajos, todo lo que tiene que hacer. O sea, ese uno mismo se impone eso, pues eso es su filosofía, su tradición, su costumbre. O sea, no lo guarda como debe ser, sino de acuerdo a su parecer. ¿No? O sea, que, como quien dice, no, Dios me entenderá, dice. Hermanos, una cosa es hacer la voluntad de Dios, otra cosa es hacer lo que nosotros pensamos, pues, hermano. Por ejemplo, en un grupo que estábamos haciendo, hermanos, en el campo, con algunos hermanitos en el campo, estábamos estudiando, se aparece otro hermano, ¿no? De otro grupo religioso cristiano, se aparece, ¿no? En medio de nosotros. Hermanos, hermanos, dice, les voy a contar mi testimonio, nos dice, ¿no? A ver, hermano, entonces miren, hermanos, yo, miren, soy de este grupo evangélico, me dicen, nos dicen, ¿no? Y yo pues acá en esta comunidad he puesto mi tiendita y realmente a mí me gusta tomar alcohol, ¿no? El trago, ¿no? La bebida alcohólica. Y he puesto pues cilindros ahí, ¿no? De trago, de alcohol, que en el pueblo, en los pueblos pues toman el alcohol, trago, ¿no? Coca, todo eso. Entonces, y mi esposa me decía, pues hijo, tú eres un cristiano, pero ¿cómo estás ahí borracho, mira, tomando? Hija, mira, acá en la Biblia dice así, que el Señor mismo ha hecho, mira, vino del lago, la ha convertido en vino y todo eso cosas. Así que, mira, ahí está. Por eso, tomo, pues, él nos está contando su testimonio. Y hermanos, ¿qué he hecho? He destruido mi vida, mi familia, todo lo he destruido por borracho, dicen. Y sinceramente me doy cuenta, dice él, pues no, de que yo he hecho lo que he pensado, no lo que dice Dios, sino que lo he tergiversado, ¿no? Lo que dice la... No vaya a ser que nosotros estemos haciendo algo así, hermanos, tergiversando las cosas de Dios, las enseñanzas de la Biblia, a lo que pensamos y hacemos la religión como a nosotros nos parece. De ahí que hay, hermanos, más de 30.000 grupos religiosos cristianos, hermanos, al gusto de la persona, ¿no? Entonces, le gusta de repente, ahí busca un grupo. Pero la verdadera religión cristiana, hermanos, pues es el que obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pues hermanos. Así como Dios manda, no como nosotros pensamos.
Bueno, hermanos, aquí uno puede apenas pues imaginar la situación, hermanos, respecto a este quinto mandamiento, ¿no? Imagínense, a ver, que tú puedas decir a tu papá y tu mamá, lo siento, papá, me encantaría ayudarte, pero ya lo doné el dinero pues al templo, así que no puedo ayudarte, papá. Qué hipocresía, ¿no, hermanos? Eso no podemos hacer. El verdadero cristiano no podemos hacer pues eso, hermanos, ¿no? Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Entonces el Señor Jesús está atacando pues esta hipocresía que hay dentro del pueblo de Dios y puede hoy en día también tantas cosas así y ataca directamente esa hipocresía el Señor Jesucristo. Ellos habían colocado pues las tradiciones humanas por encima, hermanos, de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. Ellos decían eso, pues, ¿no? Que haciendo esa tradición, si no obedeces la tradición, ya estás pecando. Pero eso no dice la Biblia, pues, hermano. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos, hermanos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios, pues, hermanos. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya pues los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Entonces el Señor Jesús hace ver claramente que hay que obedecer los mandamientos de Dios y no, no tergiversar eso, o sea, no cambiar eso, ¿no? Los mandamientos de Dios con el pensamiento humano, las tradiciones, ¿no? Y ahí están los textos bíblicos, hermanos, que miren lo que dice aquí, hermanos, Marcos 1:44, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando curó a un leproso, hemos estudiado ya esto, hermanos, ¿qué le dijo a este hombre ya sanito, ¿no? De la lepra, le dice, anda, corre, ya, no avisa a nadie, anda, corre de los sacerdotes y cumple con las leyes, ¿no? Que ha dado este Moisés. Eso, da esas, lo que se tiene que ofrecer por la limpieza, anda, corre, ofrece, para testimonio, para que sepan, no de que realmente, pues, que Jesús está ahí, el Hijo de Dios estaba allí. O sea, el Señor Jesucristo respeta, pues, todas las leyes de Moisés, porque Él es el que ha inspirado, pues, hermanos, ¿no? Toda la palabra. El Señor Jesús mismo era, pues, la palabra de Dios viviente en esta tierra, ¿no? Entonces, no es que Él está contradiciendo lo que la Biblia dice, hermanos, no. Entonces, las leyes de Moisés se respeta al Señor Jesucristo, no, Él no ha transgredido, como muchos dicen, piensan, no, Jesús lo ha cambiado, dice, pero eso es falso, pues, eso es una tradición también. Porque Moisés, otro texto dice, porque Moisés dijo, no, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Bueno, eso es lo que hemos leído. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, o cualquier cosa mía es que pudiera beneficiarte, o cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Así que evitaba su responsabilidad, y eso era hipocresía, pues, hermano. En otra parte, Marcos 10:3 dice, y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Bueno, aquí Jesús es el que dice, ¿no? ¿Qué es lo que mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiar, hablando del divorcio, pues, hermanos. Entonces, el Señor aclara respecto a este asunto, ¿no? ¿Por qué se ha dado esa carta de divorcio, ¿no? Esa posibilidad y repudiar a una esposa, ¿no? De cualquier cosita, de repente una cosita cocinado mal, ya, esta mujer no vale y se divorcian de eso. Así hacían las personas, hermanos. Y decían, bueno, Moisés ha dicho, pues eso, ha dicho que podamos dar carta de divorcio y repudiar. Entonces el Señor le preguntan al Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero el Señor Jesucristo les dijo, pues, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, porque duro de corazón.
Pero aquí aclara el mandamiento de Dios, hermanos. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo pues varón y hembra, dicen, ¿no? O sea, Adán y Eva, pues, ¿no? Varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. ¿Ah? ¿Qué les parece, hermanos? Y en otros pasajes dice, lo que Dios ha juntado, que no lo separe el hombre, pues, hermanos. O sea, no hay lugar, pues, a divorciarse. Inicialmente Dios, antes del pecado, hizo el matrimonio, hermanos, y que ya no son dos, sino una sola carne, así como tienes una mano derecha, izquierda, una sola carne. Ahora, separarte es que tienes que amputarte, pues, una mano, ¿no es cierto? Porque lo que son uno solo, entonces tú lo vas a querer separar, entonces tienes que cortarte, pues, ¿no? Es tu propia carne, tu esposa, ¿no? Y hoy en día, hermanos, la tradición dice, pues, no, ya, por cualquier cosa la gente se divorcia ahora. Ya 3 meses nada más viven, uno ve ahí en la tele la noticia, ya está con otro y otras cosas. Bueno, terrible la situación hoy en día, pues, ¿no? Y esas son las tradiciones de los hombres, ¿no? Rompen el mandamiento de Dios. Entonces hace alusión al Señor Jesús a lo que originalmente Dios ha hecho y así debe ser. Y la iglesia cristiana verdadera tiene que practicar todos los mandamientos de Dios como Dios ha dicho, pues no, no de acuerdo a las tradiciones. Y en cuanto a los muertos, y en cuanto a que los muertos resucitan, es otro pasaje bíblico, hermanos. ¿No hermanito. habéis leído en el libro de Moisés? O sea, el Señor Jesucristo está hablando de lo que Moisés ha escrito. Él también ha sido inspirado, pues Moisés, no por Dios. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Así que, hermanos, miren lo que está diciendo aquí. Prácticamente no, aquí hablando del Señor Jesucristo, les está diciéndoles, ¿no? De que Dios, pues, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos ya han muerto, pues, hermanos. Pero la Biblia dice, el Señor Jesús dice, no, Dios no es Dios de muertos. ¿Acaso Abraham no está muerto? ¿Acaso Isaac no está muerto? ¿Acaso Jacob no está muerto? Es que por lo que ellos han creído en Dios, ellos están descansando. Para Dios no están muertos, están descansando nada más. Y cuando venga Jesús los va a resucitar, pues hermanos, porque Dios no es Dios de muertos, ¿no? En Hermanito, cuanto a esto a los muertos que resucitan, dice eso, ¿no? Sí, sí, hermanita, ¿alguna pregunta, hermano? ya. Buenos días con todos. Marcos nos presenta, dice, un fuerte contraste entre el ministerio de Jesús, que manifestaba su amor sanando a los enfermos de toda la región de Genezaret, y la labor de los escribas y fariseos que, apoyándose en sus tradiciones, intentaban desprestigiar, desprestigiar y obstaculizar la obra que Jesús estaba llevando a cabo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que los fariseos y los escribas venidos de Jerusalén, dice, el éxito de la misión de los 12 apóstoles, juntamente con el entusiasmo que produjeron en las multitudes, las grandes obras del Señor alarmaron a los dirigentes judíos en Jerusalén, hasta el punto de mandar otra comisión a la provincia de Galilea con el fin de hacer otro intento de obstaculizar su ministerio. Resulta triste considerar que aquellos religiosos hicieran un viaje tan largo solo con la finalidad de estorbar al Señor, justo en el momento cuando Él se encontraba tan ocupado atendiendo a las personas necesitadas. Pero como veremos a lo largo del estudio, a ellos no les interesaba ni lo que predicaba Jesús, ni tampoco el bien de las personas. Su única preocupación era la de mantener una serie de normas externas dentro de su religión, ¿no? O sea que ellos
solamente estaban viendo obstaculizar, ¿no? A nuestro Señor. No les importaba el bien del prójimo, nada. Por eso que ellos empezaron a buscar ese pretexto, ¿no? Que por qué los discípulos no se lavaban las manos, ¿no? Además eso era pues ya una, ¿cómo se podría? Una ley de los ancianos, porque Moisés también puso muchas leyes, ¿no? Eh, pero eso era una ley que ellos estaban con eso obstaculizar a nuestro Señor. Ah, Amén, muy hermano. bien. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, Oh, hermano hermanos, Justo, pues, sí, alguna pregunta, hermano. Sí, sí, diga, hermano. buenos días a todos. También hay que recordar, de repente ya lo dijeron, de que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, entre el último profeta Zacarías y el primer profeta que se considera el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hubo un periodo, ¿no? Donde que no hubo un profeta. Entonces son como 400 años que el silencio de Dios, ¿no? En todo ese tiempo es donde que ha podido aparecer bastantes tradiciones, bastantes leyes impuestos por los sacerdotes. Por ejemplo, los saduceos, por ejemplo, ellos solamente aceptaban el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, mientras que los fariseos sí, todo el Antiguo Testamento aceptaban. Entonces, esto también es bueno ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en tanto tiempo, ¿no? Aumentaron leyes, aumentaron leyes. Y bueno, lavado de las manos es prácticamente muy necesario, ¿no? Para nuestro tiempo también, pero como una cosa de higiene, ¿no? Por ejemplo, aquí en Japón ya es muy común lavarse las manos antes y después de todo alimento, ¿no? Entonces, inclusive en los baños, ¿no? Siempre hay un detergente, siempre hay algo para secarse, un papel o algo, todo ello. Entonces, la limpieza es muy necesario, pero el mandamiento que se dio en Éxodo 30 de lavado de las manos, todo eso fue una ordenanza, prácticamente es un mandamiento que Dios estableció, pero especialmente para los sacerdotes, no así para la gente en general que luego cambiaron, ¿no? Por querer mostrar, ¿no? De repente su el grado de espiritualidad que los sacerdotes y los fariseos tenían por encima a la de Jesús y sus discípulos. Entonces se vio, ¿no? La hipocresía que Dios destruyó, ¿no? Utilizando textos del Antiguo Testamento. Bueno, Amén, gracias, hermano. amén, amén. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos. Hermanos, creo que en el fondo, como principio, nosotros, y esto siempre hemos recalcado, hermanos, en nuestros comentarios pueden estar correctos, pueden ser incorrectos. Correcto cuando está ajustado a lo que dice la Biblia. Incorrecto cuando no está ajustado a lo que dice la Biblia, ¿no? Hermanos, o sea, por principio, cuando prediquemos, creo que eso debemos aprender, hermanos, cuando prediquemos, si tenemos que predicar o enseñar a alguien, tenemos que guiarnos por lo que dice Dios, ¿no? Su palabra, porque el ser humano, por muy erudito que sea, por muy teólogo, no sé qué títulos uno puede tener, pues, o sea, no puede aportar en nada, hermanos. Lo único que va a incluir es tradiciones, cosas que se oponen generalmente a lo que dice Dios. Entonces, un hombre, el más, creo que la persona realmente, yo creo que el más importante para Dios es aquel que se guía por lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia tiene que hablar. O sea, por eso leemos la Biblia y tratamos de entender lo que dice Dios. No lo que opina eh, aquella Hermano persona Justo, que sea un erudito o algo así. Eso puede estar ajustado a la Biblia o no también, pero sí hay que, y creo, hermano, disculpa, entonces creo, hermanos, de que esto surge en las tradiciones, como dijo el hermano Waiki. Había años, ¿no? Donde seguramente no estudiaban la Biblia ya, 400 años, ¿no? En el intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahí es donde surge, pues, las ideas de la cabeza del hombre, ¿no? ¿No? Y aparecen las tradiciones. Y cuando no se lee la Biblia, hermanos,
no hay muchos hermanos de otros grupos religiosos, tienen la Biblia, hermanos, pero no lo están leyendo, pues, la Biblia. Entonces, pero están practicando sinceramente e inocentemente, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Pensando que está en la Biblia. Y cuando leen la Biblia se sorprende y dice, pero ¿cómo hemos estado engañados y equivocados? Sí, hermano Waiki, creo que quiere. Sí, Ah, sí, adjuntar a lo que decía, de que en esos tiempos hay dos tipos de libros que hicieron, ¿no? Los judíos de ese entonces. Se llama el Talmud, hecho en Babilonia y otro en Jerusalén. Son dos grandes libros, pero son voluminosos, son pues enciclopedias extensos, así como la Biblia, ¿no? De tal manera que para los judíos actuales, para ellos es un libro sagrado, así como para nosotros la Biblia, ¿no? También es libro sagrado. Entonces, es en el Talmud, si ustedes lo buscan por internet, hay bastante información sobre el Talmud, ¿no? Ahí se escriben tradiciones, parábolas, historias, nos ayudan a veces así con referencias así históricas, todo ello, pero doctrinalmente no, pues no tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que los judíos actualmente conocen pues bastante del Talmud, estudian bastante, ¿no? Así como, y algunos no tanto, el Nuevo Testamento no lo aceptan, ¿no? Los judíos, excepto los modernos, ¿no? Que son cristianos, ¿no? Entonces, esas cositas también es bueno aportar para tener una idea en qué tiempos, o sea, cómo se encontraba aquellos tiempos, ¿no? Cuando Jesús vino, ¿no? La situación, cómo les ha encontrado, ¿no? Hasta el extremo de que más preparados estaban los que no eran judíos, como los magos que vinieron a Belén, ¿no? Que ellos sabían de la venida de Cristo, y mientras que los judíos mismos no sabían la hora o el lugar. Bueno, el lugar sí lo sabían, pero no el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo mismo también que está ocurriendo en nuestros tiempos a la venida de Jesús. Muchos de los que nosotros creemos saber, pero en el fondo de repente solamente es de palabra nomás, no lo sentimos, no lo vivimos, no lo compartimos, no damos nuestro tiempo para dar testimonio o sino para predicar. Entonces es solamente una emoción nomás, que al final van a ser metidos a pruebas todos, ¿no? Cuando sean tiempos difíciles. Entonces, hermanos, sí, todo más quería agregar. muy bien. Muy bien, muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, otro principio muy importante, como menciona nuestro hermano, hermanos, es tener un conocimiento vivencial, experimental del Señor, ¿no? Eso creo que es importante, porque si nosotros podemos tener esa emoción, sí, de predicar, pero si no conocemos a Dios, no tenemos esa experiencia con Dios, entonces no podemos, pues, con autoridad, no podemos predicar, pues dar ese testimonio. Y mucha gente dice, no, ¿qué tal pastor dice tal cosa? O ¿qué tal dice tal? Otra cosa es cuando, por ejemplo, David dice, Jehová es mi pastor. O sea, los salmistas, por ejemplo, tienen una experiencia con Dios y cuentan de su vivencia con Dios. Y Jesús tenía una vivencia íntima con su Padre, ¿no? Y es el ejemplo para nosotros, que nosotros personalmente tengamos esa vivencia íntima con Dios, ¿no? Y entonces, cuando tenemos esa experiencia, hermanos, pues en lo que tú eres, en las palabras que tú tienes, todo, entonces tu boca va a hablar de por sí, hermanos, porque tú crees, porque tú tienes experiencia. ¿Cómo yo no voy a hablar, por ejemplo, de mi familia, que vivo, convivo con mi esposa, mi hija? Bueno, todas cosas, o con dónde estoy, entonces lo que veo, puedo hablar pues de lo que vivo, ¿no? De aquello que no vivo, de lo que tengo una idea, de eso podría estar con dudas, decir otra cosa, ¿no? Pero es otra cosa. Entonces, hermanos, todo cristiano tenemos que tener una experiencia con Dios, de conocerlo a Dios, de conocer al Señor Jesús. Y entonces cuando conocemos, no podemos, hermanos, callarnos. De por sí ya vas a hablar, hermano, sea quien sea. Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Por eso decía el Señor, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel, ¿no? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi madre, ese es mi hermano y ese es mi hermano.
Entonces, eso por principio, hermanos, conocimiento experimental con Dios. Lo que estamos haciendo es un estudio teórico aquí, hermanos, y eso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? A la práctica, ¿no? Voy a terminar, hermanos, leyendo estos textos bíblicos que dicen, Jesús respondió, el más importante es, o sea, dentro de los mandamientos, dice, hermanos, ¿no? Escucha, Israel, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso por principio, hermanos, ¿no? Que nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Ese es el primer mandamiento, hermanos, ¿no? En este caso, ¿cómo amar con toda nuestra fuerza, alma? Entonces, cuando uno lo conoce y realmente pues se enamora y dice pues eso para él toda su vida, da su vida completa, entonces uno puede amar de corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, ¿no? Porque si no conoces, ¿cómo vas a amar? Pues no con todo tu corazón, con todo tu alma. No, pues es imposible, ¿no? Uno tiene que conocer y cuando uno conoce realmente y dice que realmente no Dios existe y que mira lo que ha hecho es cosa por mí, entonces tú no hay otra cosa que tu vida está entregada completamente pues para Dios. El segundo es este, ¿no? Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dicen, ¿no? Claro, si el Señor Jesús está en nosotros, hermanos, automáticamente vamos a buscar el bien de las personas, ¿no? No vamos a estar de repente juzgando, criticando, sino vamos a buscar, ¿no? Cómo hacer que la persona conozca a Dios, conozca sus mandatos, que tenga esa fe de Jesús, que obedezca a los mandamientos, para que le vaya bien, ¿no? Ese es amor. La obediencia a los mandamientos, ese es el amor. Buscar eso es porque uno ama, pues, ¿no? Porque ama. Esa es la definición de amor, ¿no? La obediencia a los mandamientos. Si tú me amas, dice el Señor también, si tú me amas, obedece mis mandamientos, dice, ¿no? Bueno, podríamos tener algunas tradiciones, hermanos, hermanas, es una pregunta. Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios, hermanos. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Vamos a terminar aquí nuestra meditación, hermanos, si alguien quiere responder. ¿Cuál podría ser una tradición dentro de nuestra iglesia, hermanos, de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál podría ser una tradición que podría estar, ¿no? Dentro? A ver si alguien puede compartirlo para que reflexionemos y pensemos. De otra manera, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Bien, si no hay ningún otro comentario, vamos entonces a orar, hermanitos, oremos. Antes de eso, mis hermanos, recordarles que hoy tenemos nuestra reunión de buena salud a la cual les estamos cordialmente invitados. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Nuevamente, Padre bendito, agradecemos el amor que usted nos manifiesta, mi Señor, al darnos la oportunidad de estar en su presencia, mi Señor, para aprender más de su palabra. Padre bendito y amado, le queremos rogar que podamos ponerla en obra y práctica, pero que también, mi Señor, y por sobre todo podamos entenderla, mi Señor, que no seamos como aquellos que tienen mandamiento de hombre, mi Señor, sino como aquellos que son hacedores de su voluntad, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, ayúdenos a andar en sus caminos, a hacer lo recto delante de sus ojos, mi Señor. Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, Padre bendito, y por sobre todo, mi Señor, a ir a hacer nuestras actividades, Padre bendito, ayúdenos a glorificar su nombre en todo lo que hagamos, Padre amado. Señor Santo, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga entonces Amén. hasta la noche, hermanos. La noche, 8 de